El día de hoy, 6 de agosto, recordamos un acontecimiento importante que es el asesinato del expresidente Gabriel García Moreno. Este es un personaje, don Gabriel o don Gregorio García Moreno. Él nació un 24 de diciembre en la ciudad de Guayaquil, por allá en 1821, y murió acá en Quito el 6 de agosto de 1875. Para quienes no lo conocemos o no lo conocen a profundidad, él fue un estadista, abogado, político, periodista, escritor, militar y poeta, quien ejerció como presidente de la República del Ecuador. Tuvo una gran influencia política, además cultural, que ejerció en el país desde 1858 hasta su muerte, como senador por la provincia de Pichincha en 1857. Él destacó por pedir la eliminación del tributo a los indígenas. Asumió el poder a consecuencia de una crisis, la del año 1859, que ocurrió por la separación del Estado en cuatro jefaturas supremas, conocida como Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. La guerra destacada, declarada por parte de Perú, y el posterior bloqueo de Guayaquil por parte de la armada de este país. Él defendió la soberanía de su país, Guayaquil, frente a las invasiones e intentos de repartirse el territorio ecuatoriano por parte de los gobiernos peruanos y colombianos de la época. Él luchó contra el militarismo dictatorial que pugnaba por llegar al poder a la fuerza de las armas. Bajo su gobierno realizó muchas obras culturales, científicas y educativas, como por ejemplo la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la Escuela Politécnica Nacional y el Observatorio Astronómico de Quito. Estableció las bases legales, económicas y administrativas, tan técnicas, educativas, y además de forjar la identidad nacional y dar personalidad internacional al Ecuador. Se lo considera el modernizador y constructor del Estado ecuatoriano, lo que conocemos hoy. El historiador Robalino Dávila afirma que gracias a sus gobiernos el Ecuador pudo progresar. Se resalta aquí el impulso dado a la educación y a las obras públicas. Entre sus mayores legados se destacan la reunificación del Ecuador durante la crisis de los años 1859 a 1860, el sufragio universal, la reforma fiscal, el sistema vial basado en la construcción de varias carreteras, el ferrocarril, la instrucción pública, la investigación científica, el concordato con la Santa Sede, la reforma militar y el panóptico de Quito. Un grupo de liberales lo asesinaron tras su reelección democrática para una tercera presidencia. Jorge Salvador Lara apunta que su magnicidio lo consideran tiranicidio. Fue un duro golpe para el Ecuador y el mundo. Su muerte paralizó su programa modernizador, lo cual esto no pudo ser seguido ni tampoco realizado por los siguientes gobiernos. Ciudades como Quito, Guayaquil, Santiago, Nueva York, París, Roma han rendido homenajes póstumos en su memoria. La tendencia liberal asevera que durante su mandato se impuso un régimen autocrático, pues consideran que él ha suprimido la libertad de prensa e instituyó tribunales eclesiásticos. Su presidencia estuvo marcada por la proclamación de una constitución cuyo conservadurismo le había valido ser llamada la Carta Magna, la Carta Negra, por la oposición. Su infancia y juventud, ¿qué podemos hablar de don Gabriel? Fue uno de los últimos 8 hermanos y el quinto varón entre ellos. Su papá, el hidalgo español Gabriel García Yanguas y Gómez de Tama y de la orden, que era originario de Villaverde del Monte, en la provincia esta de Soria, realizó sus estudios en Cádiz, lo que le ha permitido trabajar en la oficina de uno de sus tíos
Martínez de Aparicio, quien fue secretario de Carlos III de España, y hacia finales de 1793 Gabriel García Yanguas, su papá, decidió buscar fortuna en las Américas y se embarcó en una fragata, Nuestra Señora de las Nieves. Entonces se estableció en Guayaquil y llegó a ser procurador del síndico de la ciudad. Se casó con Mercedes Moreno, que era la hija de Manuel Ignacio Moreno, un caballero de la orden de Carlos III y regidor perpetuo del Ayuntamiento de Guayaquil. La familia García Moreno se distinguió como realista y durante los tiempos de la Revolución de Independencia de España, de acuerdo a la mayoría de los biógrafos, había caído en desgracia. Dadas estas circunstancias, Mercedes Moreno, su madre, decidió hacerse cargo de la educación de su hijo, quien leía y escribía a la edad de 7 años. El biógrafo Augusto Berte describe a Gabriel como un chico tímido durante su infancia y, de acuerdo al mismo autor, su padre curó su cobardía a la oscuridad y a las tormentas. Este autor además asegura que en una ocasión, durante una noche, yacía un cadáver en medio de una sala solitaria y el padre de don Gabriel le ordenó que fuera allí a encender una bujía. Este niño obedeció a pesar de su temor. Uno de los frailes mercedarios, el padre Betancourt, del antiguo convento de Nuestra Señora de la Merced, dentro de la iglesia de la Concepción, en Guayaquil y cercano a la casa de los García Moreno, se hizo cargo de la educación del joven Gabriel. Con esto, Gabriel llegaría a dominar el latín. Además, mostraría una gran facilidad para el aprendizaje de las diferentes asignaturas. En cuanto a sus estudios, a los 14 años de edad, en su adolescencia, don Gabriel García Moreno, en ese entonces un adolescente, se muda a Quito para proseguir sus estudios. Entonces fue aquí donde él pudo hacerlo gracias a dos hermanas del padre Betancourt que vivían en la capital y que le dieron alojamiento. Entonces aquí cursó la secundaria en el Colegio Nacional San Fernando gracias a una beca otorgada por el gobierno del presidente de aquel entonces, Vicente Rocafuerte. Para acceder a esta beca, Gabriel García Moreno debía encargarse de lo que es la enseñanza de la gramática de los cursos inferiores. Hacia los 18 años de edad se interesó por el sacerdocio y recibiría las órdenes menores, pero se decidió que por una vida política en lugar de una eclesiástica. Ingresó a la Universidad de Quito para estudiar jurisprudencia. Aquí aprendió por su cuenta francés, inglés e italiano. A los 25 años obtuvo un doctorado en jurisprudencia y exploró científicamente los cráteres de los volcanes Pichincha y Sangay. Emprendió 2 viajes a Europa para complementar estudios y siendo específicamente en París, donde él se formó, tanto de forma espiritual como científica. Profundizó además sus conocimientos sobre química, ciencias exactas e historia de la Iglesia Católica. En su calidad de periodista y escritor, editó varias publicaciones en las cuales opinaba en contra de sus opositores políticos. Para ello fundó los periódicos El Zurriago, El Vengador, El Diablo, La Nación, El Primero de Mayo y La Unión Nacional. Entre sus escritos más destacados constan la Epístola a Fabio y La Verdad a mis calumniadores. Dejó además varios miles de cartas y discursos, especialmente correspondencia de asuntos personales de gobierno y de política. Su matrimonio y descendencia. El 4 de agosto de 1846 contrajo matrimonio con Rosa Ascasubi. Él contaba con 25 años de edad para aquel entonces y acababa de doctorarse en Derecho, mientras la novia tenía 37. Rosita, como la sabía llamar García, falleció el 18 de octubre de 1865. La pareja tuvo 4 hijos, de los cuales ninguno de ellos logró sobrevivir, probablemente debido a una enfermedad congénita heredada por vía paterna. Un niño del que se desconoce el nombre y las fechas
del nacimiento y la muerte, quizás porque fue antes de su bautismo. María del Rosario García Díaz Casovi, nacida en Quito el 12 de febrero de 1849 y falleció el 17 de mayo del mismo año. Su hija, sin que su papá pudiera conocerla, pues se encontraba escondida en Guayaquil para evitarse el proceso criminal que se le había seguido después de abofetear al ministro del Interior, Manuel Bustamante. María del Rosario Rosa García y Ascasubi, nacida en Quito el 30 de julio de 1850, también falleció sin que su papá la conozca, pues entonces se encontraba en Europa. Otro hito, un aborto natural de un niño con alrededor de 4 meses de gestación que sucedió el 26 de noviembre de 1856. Qué trágico. 6 meses después de enviudar, Gabriel García Moreno contrajo segundas nupcias con una sobrina de su primera esposa, María del Alcázar, de 29 años de edad. Este segundo enlace produciría 3 hijas, mujeres, que también murieron a temprana edad, como los anteriores, que es Alao, y un hijo varón, el único de todos los descendientes del presidente que alcanzaría la edad adulta. El único. María Rosa García del Alcázar, nacida en Guaranda el 6 de diciembre de 1866, fallecida en Guápulo el 8 de febrero de 1868, 2 años más tarde. Juana García del Alcázar, nacida en Quito el 1 de octubre de 1867 y falleció en la misma ciudad, en Quito, el 1 de octubre de 1867. Ni un día de haber visto la luz. Gabriel María García del Alcázar, nacida en Quito el 10 de enero de 1870, fallecido en la misma ciudad 22 de agosto de 1931. Ya vivió un poquito más. Mariana de Jesús García del Alcázar, nacida en Quito 25 de junio de 1874 y falleció en la misma ciudad el 1 de julio de 1875, al año siguiente. Las crisis nacionales, la que ocurrió en 1859 a 1860, la una fue la guerra peruana ecuatoriana y la otra fue la guerra civil ecuatoriana. En 1857, el gobierno del presidente Francisco Robles, en aquel entonces, había cedido a los acreedores ingleses la explotación de una parte del territorio ecuatoriano de la región amazónica con el objetivo del pago de la deuda inglesa. Enterado de este acontecimiento, el presidente peruano Ramón Castilla, basándose en una errónea interpretación de la Real Cédula Española de 1802, protestó por aquella cesión, aludiendo que este territorio que se pretendía entregarse aún se encontraba en litigio limítrofe entre el Ecuador y el Perú. De esta forma, el gobierno peruano, a través de su diplomático en Quito, que fue Juan Celestino Cavero, forzó a romper relaciones diplomáticas. En las sesiones del Senado en 1858 se han entregado las facultades extraordinarias al presidente para que éste lograra contener las amenazas de guerra de parte del Perú, pero todo tomó otro rumbo cuando el presidente peruano declarara que en realidad no quería la guerra con el Ecuador, sino más bien la caída del poder de Robles y Urbina. Esta noticia fue tomada como un buen tono por parte de la mayoría de las personas que eran opositoras al gobierno central por los excesos que éste había cometido, como por ejemplo en aquel entonces la manera de reclutar gente y recolectar fondos, y además se sumaban los rumores de una supuesta venta de las Islas Galápagos a los Estados Unidos. El senador García Moreno, junto con Pedro Moncayo, fue el mayor opositor de Robles, y a su vez el Senado, en su mayoría contraria también al presidente.
Él quitó las facultades extraordinarias a Robles y ante esta situación, por petición de Urbina, 2 senadores más se ausentaron del Senado para lograr así interrumpir las reuniones de esta Cámara por falta de quórum. Mientras tanto, en el mes de noviembre de 1858, las flotas peruanas se detuvieron frente a Santa Elena y desembarcaron en la isla Puna, efectuando así el bloqueo de la costa ecuatoriana. Robles, ante esta situación, traslada la capital a Guayaquil, siendo este hecho el punto de conflicto para que varias personas se sublevaran contra el gobierno y se efectuara la división interna que se exteriorizó con la proclamación de 4 gobiernos. Y aquí va, el de Guayaquil con Guillermo Franco, quien logró desterrar a Robles y Urbina, el de Cuenca con Jerónimo Carrión, el de Loja con el de Manuel Carrión y el de Quito con García Moreno como líder del triunvirato. Por otra parte, los gobiernos del Perú y Colombia habían suscrito el tratado Mosquera-Zelaya, con el cual se habían acordado la repartición del territorio del Ecuador entre ambos países. En Guayaquil, otro tratado se había concertado. El autoproclamado jefe supremo Guillermo Franco entró en negociaciones con el Perú para que esta nación le apoyara y colaborara en el mantenimiento de su poder en la ciudad. Estas negociaciones culminaron con el Tratado Franco-Castilla o Tratado de Mapasingue, con el cual se reduciría el territorio ecuatoriano al entregarse la Amazonía al Perú. Ahí empezó. Durante estos acontecimientos se da la acción de García Moreno, siendo esta la lucha contra el invasor Ramón Castilla, presidente del Perú, y el general Guillermo Franco, jefe supremo de Guayaquil. García Moreno llamó a esta acción militar y rechazó ambos tratados. Finalmente, el Ecuador recuperó la región oriental. Para poder lograr esta reunificación de la nación, se alió con el expresidente Juan José Flores, antiguo enemigo suyo. De esta manera ambos se reconciliaron. Vean nomás, pues a opinión de ambos, el deber patriótico por salvar al Ecuador valía mucho más que cualquier otra cosa o rencor. Una vez que logró la toma de Guayaquil aquel 24 de septiembre de 1860, al vencer a Franco, cambió la bandera bicolor celeste y blanca impuesta en la revolución marxista por el tricolor amarillo, azul y rojo de la bandera gran colombiana, siendo desde aquel año el símbolo nacional que representa a la República del Ecuador. Al poco tiempo, el del triunfo de García Moreno y Flores sobre las tropas franquistas en Guayaquil y la adhesión del resto del país al gobierno provisorio, se convocó a una asamblea constituyente. Dicha asamblea fue en 1861. Se instaló acá en Quito el 10 de enero de 1861, convocada por García Moreno en su calidad de jefe supremo del Ecuador. En sus deliberaciones no pudo intervenir y tuvo que permanecer en Guayaquil, puesto que dicha provincia requeriría de una reorganización política. La Asamblea Nacional no lo consideró capaz de dirigir al país durante las revoluciones planificadas por el expresidente Urbina y de posibles invasiones de los dos países vecinos, Perú y Colombia, y lo nombró presidente tras una votación general. La primera constitución garciana, esta la tomó como base la constitución de 1852 para redactarse una nueva. Según Peter Henderson, la constitución de aquel año, 1861, fue un compromiso político que originó un sistema administrativo más o menos conservador, pero con ciertas tendencias liberales. Liberalizó el electorado, pero el compromiso administrativo resultó de difícil manejo. La ausencia de Gabriel García Moreno favoreció a que se promulgue una carta política democrática liberal. Tendría un espíritu de legalidad, la cual
para las circunstancias de aquella época no era la más idónea, pues se convirtió en una traba para que el presidente de aquel entonces logre conciliar y establecerse la unificación de un país que se hallaba dividida en el caos después de aquella crisis que les hablaba, 1859 a 1860. García Moreno no permitió que esto se interponga en su labor gubernamental, la cual se ejecutó de manera enérgica. Sin embargo, García Moreno logró hacer prevalecer algunos de sus criterios, los cuales se traslucen en los siguientes artículos. Menciono: para ser ciudadano se requiere ser casado o mayor de 21 años y saber leer y escribir. De esta forma se suprimió la necesidad de tener cuantiosas sumas económicas para poder ejercer la ciudadanía. Habrá elecciones populares por sufragio directo o secreto. Con esta democracia se consolidó, ya que finalmente el pueblo elegía mediante elecciones presidenciales a su gobernante gracias al sufragio universal. Fue aquí donde se consolidó las elecciones. Su acción política en 1860 a 1875 constituyó la creación del Estado-Nación y el modelo económico que perduraría por más de medio siglo. Es así que con una política económica basada en estas obras públicas, en la tecnificación de la educación y en la reducción de los gastos burocráticos y militares, pudo emprender la acción de modernizar al país, lo que conocemos hoy, para ampliar mercados y conseguirse la comunicación entre la costa y sierra ecuatoriana. Durante su gobierno constituyó un sistema de carreteras que conectó al Ecuador entero, con una base económica cuyo punto principal fue el correcto manejo de fondos públicos. García Moreno pudo sacar del estancamiento comercial a su pueblo, pudiendo así pagarse gran parte de las deudas que tiene el Ecuador y llevándola a un alto avance en la educación. Su primera presidencia entre 1861 a 1865, 4 años. Su visión general luchó contra lo que él consideraba el regalismo, el regionalismo, el militarismo, la anarquía, la incultura y el liberalismo ateo. Frenó la demagogia, incentivó la educación en todos los niveles de instrucción, construyó carreteras, hizo carreteras, reorganizó la hacienda pública, suscribió un concordato en la Santa Sede en 1862, ratificándose en 1863, comenzándose así de esta forma la reforma del clero. Dividió al Ecuador en provincias, lográndose así mejores resultados en los aspectos económicos, administrativos, judiciales y educacionales. Reprimió las revoluciones, incluso llegando a fusilar a varios conspiradores. Red Flag y anarquistas también, que buscaban hacerse con el poder o intentaban desestabilizar al gobierno. Bueno, varios historiadores consideran esta dureza, entre comillas, como necesaria, debido a que el país de aquel entonces se encontraba en una situación apremiante después de la crisis que atravesó el país por la característica política inestable que asolaba al Ecuador. Desde su fundación como república, algunos autores consideran que abusó de su poder, pero también se resalta los varios indultos que él concedió. La obra pública, el plan vial de García Moreno, mediante el cual pretendía unir a las regiones del Ecuador por sendas de carreteras y ferrocarriles que tendrían aquí a la ciudad de Quito como su centro, constituyó quizás una de sus más grandes aspiraciones personales en el campo de la obra pública. Los trabajos en varios de estos caminos se iniciaron durante los años de su administración, pero algunos fueron descartados después de su muerte, e incluían, entre otras, los siguientes puntos.
o las siguientes carreteras: la de Quito-Guayaquil por vía Riobamba, que aunque nunca descendió a la costa, sí se convertiría en el precedente de lo que es la actual autopista panamericana. Era conocida como la carretera García Moreno. La de Quito-Ibarra por vía Malchinguí, construida en un corto tramo. La de Quito-Yaruquí por vía de Tumbaco, cuyos trabajos no terminados dieron forma a lo que es la actual avenida interoceánica. Quito-Pintac por vía de Sangolquí, que concluyó en su totalidad la Quito-Pintac, y la Quito-Bahía de Caracas por vía Aloaj, que apenas alcanzaría a construirse hasta la localidad de Santo Domingo y que hoy se une pues a la sierra con la costa. La carretera del sur, carretera nacional, fue construida con el objetivo de unir la capital de la República con el puerto principal. Esto ayudó al progreso del país y fue concluida durante su segundo mandato. Luego, por honor a la memoria del mandatario fallecido, se le llamó Carretera García Moreno. Su instrucción pública, García Moreno fue un apasionado de los temas pedagógicos y en su opúsculo de 1851, Defensa de los Jesuitas, expresó su convicción de que en ningún otro sistema está tan importante la instrucción pública como en la democracia. Su compromiso con la educación se reforzó durante la segunda estadía en Francia, que fue en 1855 a 1856, donde él conoció y admiró la tarea educativa de los jesuitas y de los hermanos de la Salle. Como rector de la Universidad de Quito y senador, García Moreno clamó por una reforma universitaria y de todo el sistema educativo, pero la Asamblea Constituyente de aquel entonces no dio paso a su proyecto de ley orgánica de instrucción pública, aunque la reforma educativa comenzaría en su primera administración entre 1861 a 1865. Se alcanzaron los mayores logros después de 1869. Para alcanzar su objetivo modernizador y civilizador, el gobierno conservador requeriría de una población alfabetizada y tecnificada, sin exclusión de la mujer y el indígena. La forja de una estructura educativa pública sólida previamente inexistente comenzó en 1861. Aunque con una nota discordante, el régimen municipalista consagrado por la Convención Nacional de aquel año, entendiéndose a la Constitución, el Congreso transfirió las competencias de esta instrucción pública a un consejo descentralizado, autónomo del Ejecutivo, y a las municipalidades, que adquirieron atribuciones en la supervisión de las escuelas sostenidas con sus fondos. García no podía tolerar esta limitación del gobierno central y conseguiría la derogatoria de aquel ordenamiento de 1869. Los principios básicos de la reforma se inspiraron en la legislación francesa y se sintetizan en 5 puntos. La A. La prioridad era la alfabetización elemental por medio de la obligatoriedad de la escuela primaria, tanto masculina como femenina, sin exclusión de la población aborigen. La ley de 1871 proclamó la escolaridad obligatoria para todos los menores comprendidos entre los 6 y 12 años, allí donde se pudiesen congregarse al menos 20 años. Los progenitores que rehusasen enviarían a sus hijos a estudiar serían multados. B. El catolicismo, ratificado por el concordato como la religión oficial del Estado, debía ser el elemento central del sistema educativo nacional. García estaba convencido de que solamente la educación católica podía responder a las necesidades vitales de un pueblo tan religioso como el ecuatoriano. No toda era perfecto. El catolicismo sería el factor integrador para moralizar al país unido en una cruzada contra el vicio. Bueno, C. La enseñanza pública debía estar centralizada, ideal que se alcanzó en el segundo mandato de García Moreno. Las leyes de la educación entre 1869 a 1871
suprimieron los consejos provinciales y los sustituyeron por un cuerpo de inspectores escolares que debían reportar directamente al Poder Ejecutivo la marcha de los establecimientos educativos, aún en las provincias más lejanas. D. García Moreno consideraba que en el Ecuador había exceso de médicos y juristas, por tanto la educación superior debía reorganizarse totalmente y abrirse a la enseñanza de las ciencias modernas como la alquimia, por ejemplo. Y por último, el programa modernizador incluyó las bellas artes, los oficios y la agricultura. Se establecieron varias instituciones culturales, entre ellas un observatorio astronómico y la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Esto ocurrió en 1874.